Buenas, mi nombre es Alexis Jair Sosa Guerra y el día de hoy venimos a hablarles sobre el tema del movimiento parabólico y la parte que a mí me tocó explicar sería su simulación. Yo soy Diego Francisco Alvarado Galindo. Lo que yo voy a explicar va a ser el problema. Yo soy Diego Barragán Gutiérrez y hablaré brevemente de lo que es el movimiento parabólico. Yo soy Ángel David y hablaré sobre el tiro parabólico y algunos de sus ejemplos. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria en una parábola. Un ejemplo de este movimiento sería un balón de fútbol cuando es chutado por un jugador y cae al suelo. Eso sería un movimiento parabólico. El movimiento parabólico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos. Uno de estos, el primer movimiento que forma parte de la composición del movimiento parabólico sería el movimiento rectilíneo uniforme horizontal, que es cuando un objeto describe una trayectoria recta a velocidad constante, dado que su aceleración es nula. Y el segundo movimiento que lo compone es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical, que es cuando un objeto se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Y bueno, ahora hablaré brevemente de los tipos del movimiento parabólico. Uno de estos primeros movimientos sería el movimiento parabólico completo, que es donde el cuerpo recorre una parábola completa empezando y acabando en el suelo. Otro sería el movimiento de media parábola o tiro parabólico horizontal. El cuerpo desde cierta altura es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto que sería el punto más alto de la parábola completa. Y bueno, otros movimientos parabólicos que existen serían en muchos casos particulares del movimiento parabólico, sería el ejemplo de una pelota que es lanzada al suelo de una terraza o una casa y el desplazamiento de una canasta de un jugador de baloncesto. Siempre son tramos de una teórica parábola completa. El tiro parabólico consiste en arrojar un objeto o un proyectil con cierto ángulo y dejar que se mueva bajo la acción de la gravedad. Si no se considera la resistencia al aire, el objeto, sin importar su naturaleza, seguirá su trayectoria, una forma de arco de parábola. Se trata de un movimiento cotidiano, ya que entre otros deportes más populares están aquellos que se arrojan pelotas o balones, ya sea con la mano, con el pie o con algún instrumento como la raqueta o un bate. Por ejemplo, el tiro parabólico forma parte del movimiento de personas y animales, también de casi todos los deportes y los juegos donde la gravedad interviene. Algunos ejemplos son cuando arrojas una piedra con una catapulta, cuando un portero saca el balón desde la portería, cuando la pelota es lanzada por el pitcher o con la flecha de un arco, todo tipo de saltos, lanzar una piedra con una onda o cualquier arma arrojadiza. Bueno, el problema es que un jugador de fútbol americano patea el balón con una velocidad de 30 metros por segundo y este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Tenemos que calcular la altura, el alcance, el tiempo que permanece en el aire. Bueno, la solución es que para calcular la altura aplicaremos la fórmula 1 que pusimos arriba. Para sacar la altura se debe dividir la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre la gravedad multiplicada por 2, que esto es igual a 30 metros por segundo al cuadrado por seno al cuadrado sobre 2 por 9.8 metros por segundo. Esto da igual a 25.36 metros, que esto viene siendo la altura. Para calcular el alcance aplicaremos la fórmula 2, así que tendremos la siguiente. Se saca multiplicando la velocidad inicial por 2 veces el seno entre la gravedad, que esto es igual a 30 metros por segundo al cuadrado sobre 2 seno de 48 entre 9.88 metros por segundo cuadrado. Esto da igual a 91.33 metros y para
Para calcular el tiempo que permanece el objeto sobre el aire, aplicaremos la fórmula 3, que es 2, la velocidad inicial multiplicada por 2 por el seno sobre gravedad, que esto viene siendo 2 por 30 metros por segundo por seno de 48 entre 9.8 metros por segundo, que esto da igual a 4.55 segundos. En la siguiente simulación observaremos cómo en base al ejercicio anterior, el de un balón de fútbol americano que es lanzado con una velocidad de 30 metros sobre segundo a un ángulo de elevación de 48 grados desde la altura del suelo, saldrá proyectado conforme pasa el tiempo en un plano inclinado mientras disminuye su velocidad hasta que la misma, afectada por la fuerza de gravedad, es reducida a cero y al mismo tiempo llegando a una altura de 25.36 metros respecto al suelo. Tiempo después, la velocidad se convertirá en negativa, siendo una aceleración constante debido a la fuerza de gravedad, que provocaría que dicho balón se estrellase contra el suelo, logrando un movimiento parabólico completo en 4.55 segundos y recorriendo una distancia en horizontal de 91.33 metros. Todo esto variando dependiendo de si alguna de estas variables se ve afectada, como se muestra en la siguiente simulación. Cambiando alguno de estos factores o variables, podría provocar cambios en su tiempo, en su distancia y en su altura. Bueno, esto fue todo.